Ok, ¿estás listo? Chan, 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 chan. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Qué bueno que están aquí con nosotros el día de hoy. Hoy no solo soy yo, hoy está conmigo Mauricio García. Hola, ¿qué mi tal? Mau. Soy yo. Por favor, intenten no excitarse tanto con su voz. Ya vi a las personitas ahí como, ay, qué voz tan grave Qué de voz hombre. tan viril, ¿no? Mau, aquí presente, está en tercer año de Ingeniería Industrial. Mecánica, gracias. Similar. En la University of Ottawa, que es donde estoy yo también. También yo estoy en tercer año y de hecho llegamos al mismo tiempo. Llegamos como con una semana de diferencia. Creo que sí, como una semana, Sí. más o menos. Entonces eso les vamos a platicar un poquito el día de hoy. Es también mexicano, como pueden notar por su acento. Y estudió en el Liceo Francés durante toda su vida, el Liceo Francés Mexicano. Entonces pueden preguntarle cualquier cosa y se las puede contestar en francés, de pe a pa. Guitarrista, apasionado de la poesía. Algo. Y un gran amigo. Bienvenido, qué bueno que estás aquí. Muchas gracias por la invitación, Marencita. Pues vamos a darle directo, ¿no? Vamos a ¿Quieres darle. que diga algo ¿Quieres introducir algo para ti, de ti? Pues sobre ti? Creo que ya se dijo lo más importante, pero sí, más que nada, pues gracias otra vez por invitarme y estoy emocionado de platicar contigo y que la gente vea nuestras pláticas desde un poquito más personales, pero también con la intención de ayudar siempre, ¿no? Sí, justamente ayer que estábamos platicando para ver de qué vamos a hablar en este podcast, ya nos estábamos siguiendo con nuestra conversación, ya estábamos casi haciendo el podcast ahí, dijimos, no, paremos y ya, lo seguimos mañana. Exacto. Entonces va a estar bueno esto. Justamente les vamos a explicar, les vamos a platicar de nuestra experiencia como estudiantes en Canadá y más que nada cómo hemos vivido nuestra ansiedad en todo este proceso de antes, durante, después y ahora. Entonces, empecemos. Va. Primero, yo te quería preguntar si tenías ansiedad antes de venir a Canadá o fue algo que empezó cuando viniste a Canadá. Ok, sí, yo llevo con el tema de la ansiedad, creo que fuerte y diagnosticada realmente 1.5 años más o menos, que es cuando empecé a tener el primer ataque de pánico y me empecé a sentir mal y ahorita ya vamos a hablar más en detalle de eso, pero creo que desde chiquito siempre fui alguien nervioso y no sé si dentro de lo normal, porque creo que no he hablado mucho sobre eso con más gente, como de sus experiencias, o sea, de gente que sé que tiene ansiedad hoy. Nunca les he preguntado si desde chiquitos, ¿no? Justamente han tenido ansiedad. Pero yo tenía esta costumbre de hacerme escenarios súper catastróficos. Me acuerdo una vez que mi mamá viajó de regreso de Veracruz en avión, un vuelo cortísimo, ¿no? De media hora, 40 minutos. Y no me contestó una llamada. Y no me contestó la llamada. Se supone que iba a aterrizar a las 4:30 y yo le marqué a las 4:40 y no me contestó. Yo me fui a llorar a mi cuarto. Estaba súper asustado y dije, no, ya el avión se estrelló. Y mamá, ya no la vi. Ya me quedé así huérfano, ¿no? Y eran cosas así muy seguido que de chiquito tenía mucho miedo, sobre todo con que algo le pasara a mis papás, a mi mamá sobre todo, ¿no? Porque es muy cercana a mí. Y ya un poquito más adolescente, creo que pues por las cuestiones de adolescente también, como no sé, una chava que te gustara o algún problema con tus amigos, como que me privaba bastante del sueño en la noche, entonces... Como que pensabas en escenarios de esa situación en específico con una chava, con tus amigos o así. Sí, justo iba por ahí la cosa, ¿no? Sí, le daba muchas vueltas a eso y lo veía como algo estresante y algo, pues sí, no muy placentero, pero nunca consideré que hubiera sido, que tuviera un nombre como tal, ¿no? Que fuera ansiedad. Yo pensé que eso era algo pues más o menos normal, pero creo que fue aquí en Canadá donde sí me detonó bastante y pues hasta hoy en día seguimos
luchando con eso, o más bien tratando de aceptar que pues es que es parte de uno, Ujú. pero sin dejar que tome el control, ¿no? Sí, sí, más bien tú, tú estar en el asiento de conductor y no que la ansiedad esté ahí, Justo, pero está en el coche. ya está. Y está muy cañón esto que decías de cómo de chiquito pensabas en escenarios que le iban a pasar a tu mamá y la verdad nunca me había puesto a pensar, pero a mí Ujú. también me pasaba. ¿Así? Sí, hasta ahorita que lo dijiste, como que yo también me detonó, Ujú. como que me acordé de eso porque sí me acuerdo que una vez mi mamá salió a algún lado, no sé ni a dónde, tal vez Ujú. al súper, y como que se tardó más de lo que normalmente se hubiera tardado y yo también le marqué y no me contestó y Ujú. ya me imaginé lo peor. Sí. Y me puse a llorar y también estaba yo toda preocupada, iba con mi hermano y le dije como, es que no me contesta y así. Y pues ya después, no sé, de como media hora, o sea, para mí pareció una eternidad, pero después de como media hora tal vez ya mi mamá llegó y ya me vio ahí llorando Ujú. y yo como, es que ya me había imaginado lo peor. Yo igual ya había dicho como, o sea, como aparte viniendo de México, como que yo dije como ya la secuestraron, ya Claro. pasó lo Ujú. peor, ¿sabes? Y eso está muy feo, la verdad. O sea, como Sí. que siento, a lo mejor estaría interesante como pensar como cuál es el porcentaje de ansiedad de la población mexicana, como por el hecho de vivir en un lugar en el que hay feminicidios Ujú. diarios, Ujú. ¿sabes? O Sí. sea, siento que eso es como algo muy latente y muy presente. Sí, claro, y seguro se puede sacar una estadística súper precisa ya con la inseguridad en general, ¿no? Como Sí, ansiedad relacionada a la inseguridad, pero pues con los feminicidios seguro hay datos también bien precisos, ¿no? sí, sí, sí. Qué cañón. Qué padre que estemos Ujú. platicando de esto porque nunca me había puesto a pensar que eso era ansiedad. Como que Ajá, lo ves como... era algo normal para mí. Sí, sobre todo cuando eres niño, creo que lo ves como, no sé, cuando lo ves en retrospectiva puedes pensar, no, es que simplemente es la imaginación de un niño, ¿no? Que así como se imagina cosas positivas y que vive como en un mundo de fantasía, o pues también te das cuenta que esa imaginación o ese malestar puede ir para mal, ¿no? Ujú. Y es difícil distinguir y poder trazar la línea entre lo que es imaginación y simplemente fantasía y lo que es ansiedad como tal, ¿no? Y creo que los niños son capaces de sentir ansiedad, depresión, cosas por el estilo, sobre todo si sus circunstancias han sido difíciles, ¿no? Y traumáticas. Entonces es importante no descartarlo y decir, ay, pues son niños que... Sí, claro. Ujú. Como que nadie, o sea, nadie nunca te habla de la ansiedad cuando te ve llorando porque tu mamá no ha llegado. Exacto, Y nunca se te ocurre que puede ser que ese niño o esa niña tenga ansiedad. exactamente. Sí, qué importante, qué importante. Sí. Entonces, tu primera, como, tu primera cercanía que te diste cuenta que tenías ansiedad fue llegando a Canadá. No sé O si antes. tal vez antes... mm, creo que la diferencia es en lo que yo entendía por ansiedad antes, porque, o sea, momentos de mucho estrés y donde yo me sentía mal, si alguien me preguntaba qué tienes, les diría como es que estoy muy ansioso por esto, ¿no? Pero lo usaba más como una palabra descriptiva, así como un adjetivo, como cuando estás contento, ¿no? Estoy contento, estoy ansioso. Pero no lo veía como una condición, ¿no? Ujú. Como algo permanente, o por lo menos algo que estaba presente mucho tiempo, ¿no? Que, bueno, ya que si la ansiedad como condición es algo permanente o no, también es otro tema, ¿no? Sí. Complicado. Pero No lo veías como algo constante en tu vida, solo como en ese momento estabas ansioso y ya, y después se iba a ir. exacto, sí, es como ahorita me siento ansioso por tal situación y listo, pero no siempre me siento así, ¿no? Sí. Y creo que en Canadá hubo un momento donde sí era una sensación permanente que, bueno, ahorita voy a explicar un poquito más, se volvieron otras cosas. Sí. No se quedó nada más en ansiedad, sino que tuvo otras consecuencias que yo nunca había tenido antes, ¿no? Que nunca había sentido en momentos de ansiedad. Sí. Entonces creo que como condición, sí, aquí en Canadá, pero la sensación y el concepto desde México. hace mucho tiempo, sí. Ok. Yo me gustaría compartir mi experiencia.
Porque a mí sí, yo sí tenía ansiedad desde antes de venir a Canadá. Porque me acuerdo de la primera vez que sentí como un ataque de pánico y me acuerdo haber pensado, esto es ansiedad. Ujú. Y como que lo pienso en retrospectiva y digo, pues es que ya desde antes seguramente tenía ansiedad, pero justo como que no lo había nombrado Ujú. porque no había estallado. Como que estaba ahí, pero no lo notaba hasta que estalló. Me acuerdo que íbamos en el coche a ver a unos amigos, como que iba mi mamá, mi hermano y yo. Sí. Y recuerdo como que yo iba en el asiento de atrás y como que me empecé a paniquear bien cañón, como de que Ujú. ya no podía respirar bien. Ujú. Y como que quería llorar. Me sentía como bien rara, como atrapada. Sí. Atrapada. Sí, sí, sí. Y ¿Cuántos años tenías cuando pasó eso? yo creo que 15, más Ok. o menos. O sea, era adolescente. Ujú. Porque fue justo en esta etapa en la que yo vivía como con mucha depresión, Sí. pero no, o sea, como que normalizada, entre comillas. O sea, Ujú. como que yo sabía, pero estaba en esta etapa de, ay, nadie me entiende. Ujú. Entonces, como que me sentía muy sola y muy lejana a todo el mundo. Ok. Y entonces justamente por eso, como que la ansiedad era solo una cosa más a todo lo que estaba pasando Claro. adentro de mí. Y, o sea, sí fue esa la primera vez que sentí como que estalló, pero ya después disminuyó bastante cuando encontré el atletismo, cuando empecé a hacer Mm. atletismo, porque literalmente todo mi enfoque de la vida, en vez de estar como hacia adentro, como de, ay, pobre de mí, me siento mal, tengo ansiedad, tengo depresión, Sí. etcétera, como que se fue a, me gusta esto, me gusta este deporte y voy a enfocar todo hacia eso. Ujú. Pero más sin embargo, seguía, o sea, yo me acuerdo que había noches en las que, me acuerdo perfectamente una primera noche en la que no pude dormir de tanta ansiedad y de que pasé como 2 horas con mucha ansiedad y empecé a llorar de tanta ansiedad Ujú. que sentía, porque era como una desesperación, como de ya me harté, ¿no? Como ya quiero dejar de sentir ansiedad, ya Sí. quiero dormirme, como por favor déjame dormir. Entonces siento que ese fue como una segunda explosión Ujú. en la que sí como que ya dije, esto ya no está No bien. está bien. Sí. Porque siento que la primera explosión fue como en todo este estado que yo estaba como pobre de mí, pero en Ujú. este segundo que ya no estaba en esa mentalidad, fue como esto me está deteniendo en la vida, como que esto me Ándale. está afectando más para tener una vida plena. Ujú. Entonces ya ahí fue como, ok, tengo ansiedad, ¿qué voy a hacer al respecto? Ujú. Y más que nada en la pandemia, no sé cómo te fue a ti en la pandemia, pero en la pandemia como que sí subieron mis niveles de ansiedad, seguramente como a todo mundo le pasó, Claro. pero sí era mucho más seguido esas noches que era más que nada cuando me dormía tarde, Sí. cuando veía Sí, que ya sí. eran las 2, 3 de la mañana, o sea, como que mi mente luego era como, ¿por qué? Porque ya son las 3 de la mañana, ya no vas a dormir nada, Porque es la hora del día. es la ¿verdad? hora del diablo. Y justamente como que me pasaba todo esto de que ya no podía dormir por la ansiedad y era como un ciclo vicioso y regresaba a esta mentalidad de Ujú. ya valí, ¿sabes? Sí. Entonces, todo eso me llevó a querer tomar terapia. Ujú. Y luego ya hubo como otro evento, como otra explosión que no tiene que ver con la ansiedad, pero como otra cosa que dije como, ok, ya no puedo aguantar más, ya neta necesito ir a terapia. Sí. Y a partir, eso fue, no sé, o sea, empecé a ir a terapia como un mes antes de que viniera a Canadá. Ok. Entonces fue, o sea, para mí estuvo súper bien como el empezar todo este proceso en mi momento de venir a Canadá. Claro, sí. Y sí me ayudó bastante ya estando en Canadá. Ujú. Y por eso siento que, o sea, sí en Canadá he sentido ansiedad, pero sí definitivamente como que mi boom máximo fue estando en México. Wow. Mira, no sabía eso y, Sí.
Y creo que estuvo súper bien, ¿no? El timing que empezaste justo la terapia en ese momento, como en el momento adecuado. Ujú. Porque quién sabe si te llevabas toda la carga que traías en México y todavía le subes como esta... O sea, le añades como esta adaptación, ¿no? Al nuevo Ujú. país y al cambio de entorno. O sea, quién sabe cómo te hubiera ido, ¿no? Sí. Pero entonces, o sea, para ti, porque hablaste como de momentos donde tenías depresión y la ansiedad se sumó, ¿no? A Ujú. eso. Entonces, para ti como el precursor, o más bien lo que vino antes fue la depresión y luego la ansiedad. Sí, sí, en esa época Ok. sí. Y entonces justamente después cuando sentí ansiedad, como que ya automáticamente me daba miedo, como que yo decía como, ay no, ya me va a dar depresión otra Ujú, vez. ujú. Y entonces eso me daba más ansiedad, ¿sabes? Sí, O sea, como sí. este ciclo vicioso que te hace tener la ansiedad. Justo. Pero no siempre me dio depresión cuando tenía ansiedad, ¿sabes? Claro. O sea, podía solo tener depresión y ya. Digo, Ya. al de... O ansiedad, ¿no? O ansiedad, o solo tener cualquiera ansiedad. de las dos. Sí. Ya. Em, Ok. Entonces, en general, ¿cómo fue tu experiencia al llegar a Canadá? Ujú. Sí, primero, ¿cómo fue tu experiencia general, ¿no? en También. general? Y luego ya, ¿cómo viviste tu ansiedad a través de eso? Ok, sí. Bueno, ahorita que estoy haciendo memoria, antes de venir a Canadá, pues eran tiempos justo de pandemia, ¿no? Eran Ujú. tiempos donde las cosas estaban difíciles para todos y como tú dijiste, estoy seguro que todo el mundo se le subieron los niveles de ansiedad, se sentían más solos, la incertidumbre. O sea, yo Ujú. me acuerdo de tener días donde, pues sí, simplemente no tenía ganas de hacer nada y bajaba y nada más iba con mi mamá y llorábamos un ratito, ¿no? Mm. Y le decía, es que no sé cómo va a ser el mundo ahora, ¿no? O sea, o sea, hasta las cosas más sencillas, como no sé si voy a poder ver a gente caminando por el parque como sin su cubrebocas, que es como, ok, a lo mejor no es lo más grave del mundo considerando como todo lo que pasó en la pandemia, pero pues también es algo que es diferente, ¿no? Sí, sí se sentía como Ujú. todo lo que conoces ya no va a estar. Exacto, literal, o sea, son pequeños cambios, pero, o sea, tu universo completo ya va a cambiar, ¿no? Sí. Y bueno, eso pues sí me tuvo estresado, pero también creo que me emocionaba mucho el venir a un nuevo país, me Ujú. emocionaba mucho como ya estar en presencial en la universidad, poder disfrutar más de mis clases, poder disfrutar de la gente que sabía que ya iba a tener aquí. Em, También sí, bueno, simplemente varias situaciones. Mis relaciones personales estaban muy bien en ese momento igual y estaba muy emocionado de venir acá. Entonces al principio pues todo estaba genial, ¿no? Sí. Al principio la convivencia con mis amigos era pues como yo nunca antes la había vivido, porque para empezar yo en México no era mucho de salir a Ajá. fiestas para empezar, no era mucho de salir a ningún lado básicamente con amigos. O sea, sí, obviamente podían venir a mi casa, obviamente salíamos a comer y así, pero sobre todo lo que era fiesta y salidas nocturnas no me llamaba tanto y también eh, mi mamá es algo preocupona al respecto, entonces siempre intentó que tuviera mucho cuidado con eso, ¿no? Sí. Entonces aquí en Canadá era muy diferente porque pues yo quería vivir eso, ¿no? Yo Claro. quería experimentarlo y pues sí, mis hábitos eran así de lunes a viernes salir Fiesta, y fiesta. exacto, regresar a las 5 Sí. de la mañana de la casa, ¿no? Sí, claro, porque aparte llegamos en verano. Exacto. Llegamos cuando no había clases todavía y era Exacto. justo ese hype de, estoy en otro país y nadie me dice qué hacer. Justo, sí, entonces eres como en los padrinos mágicos, ¿no? De Sí. niños sin control, así literal. Exacto, pero también tu Ujú. mamá vino contigo los primeros días, ¿no? Los primeros días vino conmigo. ¿Sientes que eso te ayudó? Sí, sí, definitivamente me ayudó como a poder procesar un poquito más, ¿no? Ujú. El hecho de separarnos y me ayudó mucho como a instalar cosas en donde me estoy quedando, me dio consejos que siempre son muy buenos y sí, definitivamente el que haya venido pues me ayudó en lo práctico, o sea, como a tener todo listo y en lo emocional también, ¿no? Ujú. Ya después cuando se fue, era un sentimiento muy agridulce porque creo que todavía yo no procesaba lo que significaba que ella se fuera, Sí. ¿no? No entendía que era lo que ella no iba a estar conmigo, pero también decía, bueno, es una etapa donde ahora yo voy a ser como responsable de pues, de mi propia vida, donde yo tomo muchas decisiones que nunca tomé, donde puedo disfrutar de mi día como yo quiera, ¿no? Que bueno, eso pues, era una fantasía, ¿no? Tampoco es tan sencillo, pero en el verano, pues en el un verano poco. todavía. Sí. Exacto, entonces ese fue el inicio. Muy todo- Phineas y Ferb. Muy Phineas y Ferb, exactamente.
y la verdad que me la pasé muy bien, sobre todo el primer mes. Yo creo que fue un muy buen mes. Ujú. Y después empezaron las clases. Ujú. ¿Y cómo te sentiste empezando clases? Porque todavía eran en línea la Ujú. mayoría. ¿Tuviste Sí. alguna presencial? Sobre todo mis laboratorios eran presenciales, Ok. que era lo más importante porque yo ya estaba harto de hacer laboratorios virtual, porque, bueno, en ingeniería pues, Sí. el chiste es usar las máquinas, cortar cosas, construir. Entonces, en línea, pues simplemente no puedes hacer nada más que simulaciones, ¿no? Sí. Y estando aquí ya en presencial, bueno, más bien en virtual, siento que fue un poquito, no decepcionante, pero aún así me quedaba la espinita, ¿no? De ya quiero tener las clases en persona, ya Ujú. quiero como estar 100% metido en mi universidad. Y todavía sentía que había algo ahí estorbando un poquito, ¿no? Lo que sí es que el estrés de las clases sí lo sentí, luego. O sea, me acuerdo que los maestros decían, bueno, a ver, este ya es segundo año, y si le preguntan a cualquiera que ya esté en cuarto año de ingeniería o que ya haya acabado la carrera, esta clase junto con esta otra es de las más difíciles de la carrera. Y la tenías el mismo semestre. El mismo semestre al mismo tiempo con profesores que la verdad eran buenos, pero pues estrictos, ¿no? Sí. Y obviamente eso te estresa y te condiciona. Y a la primera que no entiendes nada de esa clase, sobre todo pues, si eres alguien ansioso, ya dices, bueno, el profe lo dijo porque sí, esta clase es imposible, no la voy a pasar. O sea, yo me acuerdo que hasta busqué un día como de ¿Is thermodynamics impossible? O algo así. Del 0 al 10, ¿qué tan imposible es Exacto. entender termodinámica? Justamente, ¿no? Y me acuerdo, creo que era la segunda, tercera clase, estaba tomando, justo en este mismo edificio, ¿no? Donde estamos grabando, estaba tomando la clase en virtual. Y me acuerdo que se acabó y no entendí nada de la clase. O sea, no entendí ni una palabra que dijo el profe. Y nada más me salí, corrí, y era de noche ya. Y me senté en una banca y me entró muchísimo estrés, pero también sentía mucha soledad. Y Ok. eso también ha sido algo que desde chiquito me ha pasado, que aunque nunca he estado solo físicamente, o sea, porque siempre hay gente como a mi alrededor y tengo buenos amigos y bastantes, no es... eso no te garantiza como sentirte como integrado, ¿no? Y en ese momento estaba así solo físicamente, ¿no? No había nadie más. Y me sentí desamparado, ¿no? Y dije, ¿a quién le digo como de lo que me está pasando? ¿A quién le comparto esta desesperación? ¿Cómo lo arreglo, no? No tenía idea. Y eso es más, pues era más como un síntoma para mí evidente de la ansiedad, porque como te digo, pues yo los tengo a ustedes, ¿no? A mis amigos. Mi mamá le podía marcar perfectamente, iba a estar bien. A mi novia también, ¿no? Sé que iba a estar disponible siempre para mí, pero yo no podía ver más allá de mi desesperación. Ujú. Y ahí Sí, empezó aparte... todo. Y ahí empezó todo. Ahí Chan, empezó chan, el chan. declive, sí. Pero aparte siento que está muy cañón que como que tu cerebro sabía que estabas en un país donde no conocías a nadie más que a ciertas personas y que no ibas a llegar a tu casa y no ibas a llegar a tu casa y no iba a estar tu mamá. Exacto. Siento que, no sé si eso te hace sentido a mí, que a mí me pasó que a pesar de que seguían siendo clases en línea como las que tenía en México, o sea, entre unas tales presenciales, una que otra, pero como que se sentía mucho más el estrés por el hecho de que tú tenías que ver por ti. Exacto. Siento que eso es como algo que sumarle muy, muy importante, muy estresante también. Sí. Sí, como el responsabilizarte de ti mismo en todos los aspectos, ¿no? Sí, exacto. Ya. Justo, si no entendiste esa clase, depende de ti entenderla. Exacto. Sí, no, y eso es muy... Bueno, no sé si a ti te ha pasado también, porque yo pensé que a lo mejor era algo nada más de clases virtuales, pero hasta en presenciales aquí en la universidad, como los profes luego tienen tantos alumnos que, bueno, o sea, a lo mejor tú no entiendes si en la clase puedo hacer la pregunta, pero ya por lo menos en la prepa yo sentía que no entendía algo y en la clase lo podía resolver, o sea, que preguntaba y una y otra vez y hacía ejercicios ahí mismo en la clase y acababa la clase y entendía. Sí. Aquí hay clases que acaban y no entiendo varias cosas y sé que tengo que hacer como investigación por mi cuenta. Sí, creo que no es solamente algo de clases presenciales o virtuales, sino algo de clases de la universidad en general, ¿no? Que
órale, aquí está el material, si no entiendes esto, hazle como puedas, ¿no? Sí, justamente. En mi caso es un poco diferente porque, bueno, en general creo que como que sí te ponen a tu disposición las office hours, como Sí. horas en las que puedes ir a preguntarle al maestro, pero es justamente ese sentimiento de soledad que es como, ay, como, no sé si quiero ir a preguntar, como que tal que Exacto. todo el mundo entendió y ya nada más estoy aquí de mensa que no entendí. Sí. O ni siquiera se te ocurre que puedes ir a preguntar porque no estás acostumbrada o acostumbrado a ir a preguntar. Exacto. Como a sí, unas horas específicas que puedes ir a preguntar. justo. Sí. Bueno, y entonces después de este chan 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 que empieza el declive, ¿qué pasó después? Bueno, después, creo que fue 2 semanas después que las cosas empezaban a ponerse raras, Ok. realmente diferentes para mí. ¿Cómo era raro? Creo que empecé a entender que ya no estaba en México. Un mes después de estar en Ok, Canadá, empecé sí. a entender que ya no estaba en México. Pero bueno, creo que eso sigue siendo un proceso ya. Lo que me refiero es que sentía que sí, yo físicamente estaba aquí en Canadá, pero mi cabeza, mi corazón, mis emociones, como que no estaban realmente aquí. O sea, Ok. siento que estaba, ahora que lo pienso, como en negación, tal vez, porque extrañaba a mi familia, extrañaba simplemente el ambiente, ¿sabes? O sea, es irónico ahora que lo pienso porque justo en la pandemia yo estaba asustado de que me iba a cambiar el mundo porque no sabía cómo se iba a ver la calle después de la pandemia, ¿no? Que si la gente iba a siempre usar cubrebocas o que si la gente iba a estar de una manera u otra. Y yo solito me cambié el entorno al venirme a Canadá porque no es lo mismo salir y yo qué sé, estar a menos 25 y ver todo nevado y ver las calles desoladas, a salir a México y sentir como el sol y la calle. Ruido, gente. Exactamente, sí, simplemente como esa, ¿cómo lo llamaríamos? Pues un caos, ¿no? Pero un caos que uno le agarra cariño. Sí. Es un caos al que está acostumbrado. Y creo que tenía momentos muy raros que me hacían desconectarme un poquito de quién soy yo. O sea, porque siento que gran parte de mi personalidad o de quién soy yo es pues mi casa, o sea, mi familia, mi mamá sobre todo, y mi entorno, ¿no? Entonces, al quitarme eso, yo decía, güey, pues, ¿quién soy yo, no? O sea, Claro. ¿dónde queda Mauricio si Mauricio es la suma de estas partes, no? Y me acuerdo una vez, por ejemplo, que estábamos en casa de nuestra amiga, Marta, y fue un día que estábamos ahí nada más platicando con las chelas y un vinito, y me dijeron, ay, tráete tu guitarra, vamos a tocar, ¿no? Y vamos a cantar. Ay, órale, está bien. Y ya me la traje y empezamos a tocar. Y me acuerdo que me sorprendí porque a mí siempre me había dado algo de pena tocar en público, ¿no? Siempre me ha gustado mucho como ahí tocar por mi cuenta y hacerle al cuento como si le supiera. Pero ya tocar como con más gente y sobre todo gente que todavía no conocía tan bien. Sé que el Mauricio de México hubiera estado aterrado y hubieran tenido que echarle porras y lo hubieran tenido que haber como convencido. Aquí fue muy sencillo y me acuerdo que mientras estaba tocando tenía el pensamiento de como, ¿quién eres? O sea, tú no harías esto normalmente. Wow. Y eso es raro porque era hasta algo positivo, ¿no? Sí. Pero sí te sentías desconectado de esa persona que estaba haciendo en ese momento. Exactamente, me sentía como como viéndome desde afuera un poquito, no sé. Sí, como si, no sé si hace sentido como que justo lo que decía hace rato, que tu mente seguía en México. Ándale. Como que seguía con la idea de quién eras en México, Exacto. pero aquí ya estabas cambiando. Exactamente, sí. Justo es eso, o sea, no sé, era como una división rara entre lo que mi cabeza pensaba y lo que yo hacía. Ok. Y bueno, esos eran detallitos, ¿no? Que me sacaban de onda, pero finalmente no llegaban a nada más que eso. Lo que pasó es que un fin de semana salí de Ottawa y fui a Montreal, como cualquier persona que quiere divertirse haría. Para las personas que no sepan, Ottawa está a 2 horas de Montreal y
hay cosas que hacer en Montreal. Montreal es una ciudad de Sí. verdad. Ottawa no. En donde estamos hay máximo 2 cuadras de antros y bares y eso es todo lo que hay. Sí. Y un centro comercial. Y un centro comercial. Uno. Bueno, 2 si te vas un poquito más lejos. Sí. Entonces, por eso Mau se refiere a que Montreal es para una persona que de verdad se quiere divertir un fin de semana. Exacto. Montreal patrocine en este podcast, por favor. Por favor, Este, queremos divertirnos. queremos divertirnos. Y bueno, sí, fui a Montreal. Y la verdad que ese fin de semana, de por sí ya andaba cargándome unos hábitos no tan buenos, como sobre todo muy diferentes a los hábitos que yo tenía en México, ¿no? En cuanto a cuánto dormía, a cada cuánto salía como con mis amigos, entre otras cosas, ¿no? Y en Montreal creo que ese fin de semana estuvo un poquito descontrolado, descuidé muchísimas cosas, mi sueño, mi descanso, mi alimentación incluso, porque yo simplemente estaba ahí para pasármela bien, ¿no? Y Alimentarte de Maruchan y Sí, nuggets. literal, ¿no? Sí, sí, no fue muy, no estuvo muy bien planeado por mi parte, ¿no? No vi mucho como por mí Ujú. y creo que, bueno, sí, le agregamos como, cosas un poquito más personales, ¿no? Pero más, sí, relacionadas a sentimientos, emociones fuertes. Ujú. Creo que mi cuerpo dijo, esto es mucho, esto es demasiado. Y me acuerdo que el último día que estuve en Montreal fue un domingo y estaba con mi novia ahí. Estaba con mi novia y en un momento nada más sentí que todo me era ajeno. Ok. O sea, así Te como disociaste. me disocié, pero muy cañón. O sea, ya me había pasado antes, pero en otros contextos y en situaciones como muy precisas, ¿no? Pero Ujú. no así en un estado como normal donde donde en un momento estoy bien y soy yo y en un momento, ¡pac! O sea, Cambias. algo cambió, sí, como que yo lo describiría como un muro de cristal que se puso enfrente de mí y como que distorsionaba ligeramente mi percepción de todo, ¿no? Los colores cambiaban un poquito, como que todo se veía un poquito más lejos, como que la profundidad me fallaba también. Mm. Y me sentía muy raro, pero dije, bueno, simplemente estoy yo creo que cansado por todo esto. Y me acuerdo que estaba ahí acostado en un sillón y mi novia me estaba ahí tratando de ayudar, de ver cómo estaba. Y pues yo no estaba muy responsivo, ¿no? Me sentía raro. Y bueno, ya. Luego me fui al metro. Me fui en carpool, que, bueno, sí, para los que no sepan, carpool es pues como un sistema como de transporte, más bien es un señor pues o una persona que va en su coche y va a hacer un viaje, por ejemplo, de Montreal a Ottawa Y te comparte el asiento. te comparte el asiento, exacto, te da ride, básicamente, ¿no? Y entonces me fui ahí, me quedé dormido al principio y cuando desperté, pánico. Y qué chistoso porque tú también contaste, ¿no? Que tu primer ataque de pánico había sido En un coche. ¿no? Y yo no sé si este es el primer ataque de pánico como tal. Yo diría que es otro que vino 2 días después, pero este fue de una ansiedad extrema y de Ujú. desesperanza. Me sentía, todos los pensamientos en mi mente que me venían, fueran buenos o malos, se sentían muy agresivos, o sea, cargados como de mucha, no sé, mucha pesadumbre, algo lúgubre, gris, oscuro, algo Ok. que yo nunca había experimentado y me fue pasando, dormí un rato más en el coche, llegué aquí, fui a comer y ya eso me mejoró las cosas. Estaban toda la banda ahí en el comedor, platicamos y ya, como que ese día la libré. Ya, pasó. Solo fue como de ese momento. Exactamente, ¿no? Y aparte sí había sensaciones similares a las que había tenido antes en cuanto a ansiedad, solo más intensificadas. Ujú. Entonces no me espanté tanto, ¿no? Ujú. Y ya al día siguiente sí fue el día siguiente, de hecho, no pasó más tiempo. Era el lunes, ahí fue cuando todo Estalló. estalló muy cañón. O sea, desde que empezó el día, yo me sentía nada concentrado, en nada. O sea, la gente me hablaba y me decía cosas y me entraba por un oído, me salía por el otro. Y primero dije, ay, creo que no estoy escuchando como bien, ¿no? Y alguien me dijo, no, creo que más bien no estás prestando mucha atención, te está costando concentrarte, ¿no? Y sí lo sentía así ya después de un rato, ¿no? Que la gente me hablaba y yo no entendía. Y ya luego sentía como esta falta de aire, ¿no? Sentía esta opresión en el pecho, sentí que la cabeza me daba vueltas.
Pero aparte iba y venía, eran como ráfagas que de repente llegaba en un momento que todo se ponía gris y ya luego se iba. Y Ok. luego regresaba como un poquito más fuerte y se iba otra vez. ¿Y qué pensabas cuando se iba? Hmm. Creo que no pensaba mucho, pero nada más sentía alivio. Decía, Ok. ok, ya pasó, no fue nada. Y cuando regresaba otra vez el pánico, por eso era mayor, ¿no? Porque Sí. ya te agarraba desprevenido. Fue después de la hora de la comida que iba caminando y le dije a uno de nuestros amigos como, oye, me siento muy mal, Sí. vamos a la clínica, por favor, ¿no? A que me Sí. atiendan. Y ya creo que no nada más iba él, iban varios. No sé si tú ibas ese día con nosotros. No, yo no iba, ¿verdad? pero es que para mí fue desde una perspectiva muy diferente, pero ahorita te Ahorita la me cuento. cuentas, sí. Porque no, de hecho no me sé cómo lo viste tú. Ujú. Pero íbamos, yo creo que unos 5, 6, íbamos caminando y de nuevo así, caminaba, primero todo normal. Daba 3 pasos y sentí que el corazón como me palpitaba más fuerte que de costumbre. Y así me la llevé en el camino, llegué a la clínica y justo antes de explicarle a la señorita que estaba atendiendo lo que me estaba pasando, todo otra vez Otra así, vez. estalló. Pero esta vez el estallido, o sea, llegó para quedarse. Ahora sí, me acuerdo que te prometo que vi las cosas de color gris. O sea, Guau. veía todo de color gris. Y en cámara lenta casi. Ujú. Todo estaba muy despacio. Yo sentí que, así como en las películas de X-Men, que Quicksilver es el que ve todo en velocidad, como él ve todo en cámara lenta y él es el único que está en velocidad normal. Así me sentía y era mucha desesperación para mí porque yo necesitaba, o sea, que alguien me resolviera ya en ese momento, ¿no? Sí. Sentía mucha impaciencia porque me sentía muy mal físicamente y, o sea, tenía como todos esos pensamientos que estaban así corriendo en mi cabeza y, no sé, para mí era como un frenesí mental muy cañón, pero luego mi manifestación física era que yo me quedé nada más parado así enfrente del mostrador, sin decir nada. Guau. Nada, me quedé así. O sea, Totalmente pasó muchísimo dentro de tu cabeza y por fuera es como, nada. Sí, yo me quedé wow. totalmente paralizado y ya nuestro amigo que estaba ahí, Bruno, estaba conmigo, Ujú. me dice, ¿no le ibas a decir lo que te pasa? Y le dije, no puedo, o sea, no puedo hablar. ¿Se lo dijiste en español? Sí, Ujú. sí, le dije, no puedo hablar. Y ya, Bruno entonces habló con la señorita y le dijo como de, no, pues es que está sintiendo mal físicamente, pero también está muy ansioso, le dijo todo eso. Y yo nada más, mientras más hablaba, yo más me desesperaba. O sea, nada más sentía como... Sí, que algo me presionaba mucho en el pecho, Ujú. pero también que algo estaba como a punto de reventarse. O sea, de Ujú. reventarse. Y todo el mundo parecía muy tranquilo. Y a mí eso me sacaba de onda, porque para mí yo estaba en el peor momento de mi Sí, vida. de Yo tu sentí vida. que me iba a morir. O sea, nunca me he muerto, pero estoy seguro que así se sentiría, ¿no? Ok. Y en un momento ya, creo que sí le dije a Bruno, porque ahí fue cuando se me fue el aire y mi corazón estaba latiendo muchísimo. O sea, Wow. pero sentí que se me iba a salir el corazón. Y le dije, creo que me voy a morir. O sea, yo estaba seguro que me iba a morir ahí. Wow. Y le dije, ya le dije como a la señorita, I feel like I'm having a heart attack, ¿no? Y me acuerdo que había una chava ahí sentada en la sala de espera y dijo, ay, why don't you take a seat? Y yo, take a seat. O sea, yo estaba en mi cabeza como, ¿cómo que sentarme? O sea, sentarme no va a hacer que mi corazón deje de latir así. Y eso lo pensé y en mi mente, thank you, ¿no? Y ya fui a sentarme. Me pasaron a una camilla, tomaron mis signos vitales, todo estaba perfecto. Wow. O sea, todo estaba perfecto, pero aún así les dije, no me importa, o sea, no me importa lo que diga la máquina, o sea, yo me estoy muriendo, o sea, me está dando todo vueltas, cada respiración me está doliendo, o sea, no manches. cada respiración me estaba doliendo. Llamaron una ambulancia entonces, llegaron los paramédicos bastante rápido. Y aún así, yo sentía que todo estaba muy lento, porque yo he visto cómo es en Grey's Anatomy o cómo es en las series de doctores, que llegan y como de, hurry up, ¿no? Y todos se apuran y aquí era como de, thank you for coming, guys, ¿no? Gracias por venir. Sí, no se preocupen, ¿dónde está el paciente? Y es como, uy, me estoy muriendo aquí, ¿no? Ayúdenme. Me subieron a la ambulancia y habían 2 paramédicos. Una señora, era una chava, ¿no? Yo creo que tenía unos 26, 27 y un señor como de unos 50 años. Y la señorita era más así... ¿Como fría? Más fría, ándale. Era más fría y me preguntaba cosas muy puntuales como, a ver, fecha de nacimiento, edad y así, ¿no? Y el paramédico, el hombre creo que se enfocaba más en ver cómo me estaba sintiendo. Mm.
se enfocaba más en entender las causas de mi ansiedad, porque él de inmediato, porque me tomaba me tomó el pulso, él me midió mis signos vitales y se dio cuenta que todo estaba bien. Entonces me dijo, ¿de dónde eres? Y le dije, no, soy de México. ¿Cuánto llevas acá? No, que 2 meses. Entonces ya empezamos a platicar más. Como que él se dio cuenta Ujú. como que era. Exacto, él sabía que la cosa no era algo, una ¿Físico? enfermedad, no era algo físico, era Ujú. más mental, ¿no? Y ya no me acordaba de esto hasta ahorita que lo estoy platicando, pero también todo me daba miedo. O sea, la gente a mi alrededor me daba miedo y no quiero sonar dramático ni... No, pero es como lo viviste. Pero así lo viví y genuinamente toda la gente que estaba cerca de mí, o sea, si ahorita tuviese un ataque de pánico, tú me darías miedo también. Wow. No sé cómo explicar eso, ¿no? O sea, no es tampoco como un ataque psicótico donde siento que... O sea, no es como un ataque psicótico donde uno se imagina, ¿no? Como, no, es que vienen a hacerme daño o le da paranoia. Ujú. Pero simplemente es como me siento incómodo, tan incómodo con la presencia de más gente en este momento que me genera como un malestar que se manifiesta en miedo. Wow. Qué Ujú. chistoso que... No, no es chistoso, es... Graciosísimo, ¿no? La palabra que busco es interesante. Sí, qué curioso, ¿no? Curioso, Ándale, sí. ándale. Sí, muy, muy curioso. Y este señor, me acuerdo mucho de su cara. Se parecía a Willem Dafoe, que es el actor del Duende Verde en las primeras de Spider-Man. Ujú. Tenía como estos ojos así medio separados y verdes intensos. Y me acuerdo de que cuando me hablaba, me decía cosas bastante reconfortantes, pero me daba miedo el señor. Entonces era un contraste medio Guau. extraño, ¿no? Y me acuerdo que me dijo, no, tú tienes que confiar en que tu familia va a estar bien allá, que tú vas a estar bien aquí, que vienes a estudiar, vienes a hacer las cosas bien. Y tienes que saber que también es importante dejar ir de las cosas Ujú. que te estén atando, de las preocupaciones que tengas. Y me acuerdo que agarró un papelito y escribió el nombre de un libro, The Little Book of Stoicism, ¿no? El pequeño libro del estoicismo. Me dijo, puso By Jonas, porque no se acordaba del nombre entero del Ujú. autor, ¿no? Yo tampoco me acuerdo ahorita, de hecho. Pero sí, By Jonas. Me dijo, léetelo, te va a ayudar a tranquilizarte, a tener una visión como más... un poquito más controlada, ¿no? Mm. De la vida y darte cuenta de que hay cosas que simplemente no están en tu control o no están en tu poder y vas a tener que aprender a dejar ir eso, ¿no? Y ya, eso la verdad que me marcó mucho como la humanidad, ¿no? Y la bondad de este señor, porque, Guau. mira, o sea, yo estoy seguro que ellos ven casos de gente que sí, genuinamente se está muriendo en ese momento y para ellos eres un paciente más. Ujú. Pero el hecho de que él haya tenido de todos modos la decencia humana, ¿no? De preocuparse por mí y de tranquilizarme, porque para mí sí era el fin del mundo. O sea, para él yo era un paciente más, pero para mí era lo peor que me había pasado en la Ujú. vida. Y yo noté más esa desesperación y frialdad con la otra paramédico, Ujú. pero con él no. Y eso la verdad que creo que tuve mucha suerte, ¿no? De que me haya tocado alguien como él. Y bueno, ahí fue un momento de tranquilidad. Las cosas se pusieron mal otra vez cuando llegué porque me metieron al hospital por una entrada espantosa, o sea, que parecía un crematorio, te lo juro. Ay, no. O sea, aparte estaban ahí, era como la sección para los pacientes de COVID que estaban muy enfermos. Entonces yo dije, "Puta, ya llegué aquí al infierno, ¿no? O sea, ya no sé a Ya dónde te me vas a trajeron. morir, Ya voy a morir oficial. aquí. Sí, veías así a señores que estaban así tosiendo. Y aparte era como una bodega, haz de cuenta. Guau. Entonces me asusté muchísimo. Y ya me pasaron a la sala de espera, estuve ahí un rato. Con un rato me refiero como a 7 horas antes de que me atendieran. Ay, sistema médico de De Canadá. Canadá, sí, exactamente. Y ya después me pasaron a la sala y me dijeron, ¿qué crees? Que fue un ataque de pánico. Y yo, no, pues muchas gracias, ¿no? O sea, sí, no me dijeron más que eso. Me dijeron que tratara de reducir mis niveles de estrés. Bye. O sea, Bye. estuvieron esperando 7 horas ahí para que te dijeran, no, fue un ataque de pánico al final. Exactamente. No te estreses, no tengas ansiedad. Básicamente, échale ganas, hijo, Échale ¿no? ganas. Y ya me corrieron del hospital a las 3 de la mañana, pero inventes. estaban Bruno y Juan ahí para recogerme. Fueron en Uber por mí y pues la verdad me ayudaron muchísimo a llegar a casa sano y salvo. Y ya, ese fue el primero. El primero de... No de tantos,
porque hasta eso sí he tenido un par más de pánico como ese nivel, pero han estado más controlados en general, Ujú. pero ese es el más fuerte. Sí. Sí. Y es que siento que en ese primero, pues no sabías qué te estaba Ujú, pasando, como exacto. que justo como me habías platicado, o sea, sí, allá había sentido ansiedad, Sí, pero este fue el primero que te cambió totalmente, es algo totalmente nuevo, justo. como que dices, justo, ¿qué me está pasando? O sea, Ujú, esto nunca lo había exactamente. sentido en mi vida, o sea, me voy a morir. Exacto. Sí, está muy cañón. Sí, fue difícil. Sí, y siento Mm, que es algo muy importante esto que tú dices que para ti era el fin del mundo, aunque ujú, para las demás personas alrededor no, ujú, para ti sí era. exacto. Y justamente yo siento que se trata, o sea, la ansiedad o los ataques de pánico se tratan como algo leve. O sea, Ujú, como justo tal vez, o sea, no sé cuál era la visión de la paramédica que estaba ahí contigo, sí. pero a lo mejor para ella era como, ay, como otra persona que solo tiene un Ujú, ataque de pánico, ¿sabes? ujú. Como, ya, o sea, como, pobrecito, ya, Cállate. cállate, exacto. Sí. Em, y, y siento que eso es algo que pasa mucho porque desde mi perspectiva como fue, fui a entrenar ese día, o sea, yo Ujú, estaba como a 1 hora y media de aquí ujú, y me acuerdo que estaba hablando con Sergio y por mensaje y de repente me dejó de contestar y como que me saqué de onda sí. y de repente me dijo como, estoy en el hospital con Mau. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Y entonces ya le marqué y le dije, ¿qué pasó? O sea, como que yo también dije, o sea, ahorita me regreso, aunque esté lejos, o sea, me regreso y voy. Y ya me dijo como, o sea, no, está bien, o sea, ahorita Ujú, estamos aquí como viendo qué onda, como tú vete a entrenar, todo normal, ¿no? ujú, Y yo, pues ok. Entonces ya cuando salí de entrenar, como 2 horas y cachito después, em, le volví a marcar a Sergio para saber cómo estabas y ya me había dicho que ya te habían llevado como al hospital y entonces, pero que no podíamos ir a verte. No sé por qué. Oh, no me dijo eso. ujú, No, me dijo que todo estaba bien. ujú. Em, Como que justo no se hizo un big deal al respecto, ¿sabes? Era Ya, como, o sea, no te pasó nada, no te dijeron nada como de que te estaba dando un ataque al corazón, exacto. no te dijeron como nada físico. Y entonces como que esa es la noticia que a mí me transmitieron, ¿sabes? Ya. Como, pues no le pasó nada físico, solo está en sala de espera esperando a ver qué le dicen, ¿no? Como a Ujú, ver qué le pasó en ese momento, no como si fuera como algo que te estuviera pasando aún. ujú, Em, y ya hasta 1 hora y media después que yo llegué a mi casa, Bruno me dijo que iban a ir por ti al hospital porque ya había salido o que iban a ir por ti para cuando salieras, algo así. ujú. Em, y en ese momento, o sea, para mí, en ese momento ya me habían dicho que justo la palabra, Ujú, solo había sido un ataque de pánico. Y entonces, o sea, como que para mí en ese momento fue como, bueno, o sea, como yo vivo lejos, como que alguien más vaya, ¿no? O sea, como ujú. que justamente en mí también estuvo esa sensación de, solo fue un ataque de pánico. Y siento que eso pasa mucho, como que no alcanzamos a ver que para ti, para la persona que lo vivió, era el fin del mundo. Claro, Era, lo era peor. lo peor que te ha pasado, lo peor que te va a pasar en la vida porque ya te vas a morir. Sí. Em, y, o sea, siento que esto es como algo muy importante que justo me gustaría transmitirle a las personas que nos están escuchando porque en general en la sociedad siento que la ansiedad se trata como algo X, Ujú, algo como todo mundo lo tiene, como sí. no eres diferente, no tenemos por qué darte como tratamiento especial Claro. en la escuela, en el trabajo, en lo que sea, ¿sabes? Ujú. Em, entonces, esa fue mi perspectiva. Wow. Sí. Sí. Em, no sé, como tú qué piensas al respecto de cómo lo viví yo. Sí, o sea, creo que tiene sentido, ¿no? Porque, digo, todos hemos estado en la situación del que está sufriendo, o sea, no a fuerza un ataque de pánico, ¿no? Pero de Ujú, que está en una situación y,
o sea, todos hemos sufrido situaciones difíciles Sí. y todos hemos estado cerca de gente que ha vivido situaciones difíciles, ¿no? Y digo, sobre todo tú que estabas lejos, ¿no? Que no estabas ahí en el lugar, en el momento para ver cómo me estaba poniendo. Pues, obviamente iba a ser difícil que tuviera un efecto como tal en ti, ¿no? Creo que hasta que estás ahí viendo a la persona, logras empatizar más con lo que estás sintiendo. Y a veces ni siquiera al 100%, ¿no? Ujú. Porque yo creo que, o sea, ¿cuántas veces no hemos visto a alguien que está expresando sus sentimientos, sus emociones al respecto de algo y pensamos, ay, creo que está exagerando un poquito, ¿no? Sí. ¿O por qué dice eso? ¿O por qué hace esto? Cuando que alguien piense así de nuestros propios sentimientos, pues hace mucho daño, ¿no? Sí. Es muy doloroso que la gente no valide lo que está sintiendo, porque a fin de cuentas tus sentimientos y tus sensaciones y emociones y cómo las vives no es algo que tú eliges a fuerza, ¿no? Claro que puedes tener el control de esas emociones después y poder respirar y decir, ok, me siento así, ¿qué puedo hacer al respecto? Pero sobre todo siendo una primera vez que yo tenía un ataque de Ujú. pánico, no puedes, no tienes las herramientas porque es una experiencia que no has vivido ni siquiera, ¿no? ¿Qué le recomendarías a alguien como que nunca ha sentido Ujú. digamos que sí ha sentido ansiedad, pero nunca ha tenido un ataque de pánico Mm. y de repente tiene un ataque de pánico? ¿Qué le recomendarías? Híjole, qué buena pregunta. Paso, así. Siguiente. Siguiente pregunta. No, creo que es que en el momento es muy difícil, sobre todo si es un ataque de pánico de esa magnitud, Claro. es muy difícil no entender que no te estás muriendo o que no te va a pasar nada más grave que eso. ¿Sientes que si tú hubieras, como que te hubieran enseñado en la escuela o en la sociedad, en la vida, Ujú. etcétera, qué es lo que es tener un ataque de pánico, sientes que te hubiera ayudado un poco en el momento? Sí, definitivamente, porque yo no estaba familiarizado, o tal vez, o sea, en mi familia tengo gente que también padece de cierto tipo de síntomas de ansiedad, ¿no? Especialmente un tío que, de hecho, vive aquí en Canadá también, él ha tenido ataques de pánico, ha tenido cosas por el estilo, y de hecho, después de lo del ataque de pánico, hablé con él, y él es la persona que, o sea, he hablado literal 2, 3 veces con él a partir de eso, pero esas pláticas han sido muy útiles porque me sentí escuchado e identificado. Mm. Y creo que esa sería la clave. Creo que para una persona, creo que el consejo sería más bien para una persona que está con alguien Mm. que está sufriendo un ataque de pánico. Ok. Porque tú viviendo un ataque de pánico por primera vez, es que es muy difícil que racionalices algo. Sí, claro. Es muy difícil. Pero sé que si yo hubiera estado con una persona como con mi tío que me dijera, yo sé lo que estás sintiendo. O sea, sé que sientes que te estás muriendo, sé que sientes que el corazón te palpita súper fuerte, sé que sientes que te estás mareando y que te vas a desmayar ahorita y que ya no vas a despertar. O sea, el hecho de que la gente entienda lo que estoy viviendo me tranquiliza porque Ok. te hace sentir menos solo. O sea que el consejo sería para la persona que está acompañando Ujú. de decir a la persona, te entiendo. Sí, O sea, te como entiendo. no y- estás solo en este momento. Exactamente, o sea, tal vez decir como dime qué estás sintiendo y decir como sabes que yo he pasado como por lo mismo o yo sé que esto probablemente sea solamente un ataque de pánico, por más que te cueste creerlo, probablemente sea eso, ¿no? Ujú. Y tratar de dar confort y de- intentar hacer lo mejor que uno pueda, porque también es muy difícil, ¿no? Y también, bueno, uno sabiendo esto, sabiendo que un ataque de pánico puede venir en formas de taquicardia, en formas de mareos, en formas de desorientación, también uno puede tal vez tranquilizarse un poco al tener esta información y saber que probablemente sea eso nada más y no padeces como de nada del corazón o Sí. de alguna enfermedad. Claro, porque Ujú. es como lo que te dijo el señor de la ambulancia, Ujú. el paramédico, Sí. como que pues no te hizo sentir menos, como que sabía que lo que estaba sintiendo era ansiedad, mucha Exacto. ansiedad, y entonces simplemente te apoyó en ese momento, Ujú. como que eso es algo que te ayudó, ¿cierto? Sí. Y eso fue en el momento de el ataque de pánico, pero ya después, Ujú. como en los siguientes meses, como qué te ayudó o qué le recomendarías a las personas
qué te ayudó de otras personas Ujú. y entonces qué le recomendarías a otras personas que quieren ayudar como a personas con ansiedad. Porque yo me acuerdo que, o sea, los siguientes meses, como que yo estaba muy, como que siempre estaba prestándote atención, como Ujú. ver si tenías como signos de ansiedad, como si cuando te daba como otro ataque era como yo no saber qué hacer o como sí, pero como en general no sabía cómo tratar como la ansiedad, ¿sabes? O sea, como Sí. que a pesar de que yo lo había sentido, yo había tenido ansiedad y tenía ansiedad, como que es muy diferente el cómo te trato a ti, Claro. ¿sabes? Y entonces mi pregunta es si algo de la gente, algo que hizo la gente de tu alrededor te ayudó o que te hubiera ayudado. Sí, no, definitivamente tener a gente cerca fue súper importante para mí, extremadamente importante porque, y lo sigue siendo, porque cuando uno está en ese estado de tanta ansiedad y estrés, la cabeza no te funciona bien, no Ujú. puedes pensar claramente y aunque tú en un estado normal sepas lo que te sirve y lo que no te sirve, en ese momento se te borran las cosas. Sí. Y la gente te ayuda mucho para salirte de eso y para entender que puedes evaluar otras posibilidades que no sean las que están en tu cabeza nada más. Ujú. Y me acuerdo mucho justo que una de nuestras amigas, esta Sherry, Ujú. como que lograba captar muy bien, justo en el momento que ya me iba a dar. O sea, no cuando ya me había dado, sino segundos antes cuando ya sentía que otra vez se me estaba yendo el aire. Luego ya estaba ahí y me dijo como de, mira, es que, dijo, ¿te sientes mal, verdad? Y dije, sí, no me siento nada bien, creo que me va a dar un ataque de pánico otra vez. Y luego me decía, mira, tengo esta playlist que encontré que es para tranquilizarme, ¿no? Como para calmarme. Y luego me puso el audífono y se puso también ella el audífono y me dijo, mira, escucha esta canción y respira y así. Entonces, eso era más bien como preventivo, ¿no? Entonces, Ujú. justo antes de que me diera el ataque de pánico, hacía que mi mente se concentrara en otra cosa Sí. y en algo que me relajara, ¿no? Y Eso que me ayudó estuvieras mucho. acompañado en esa otra cosa. Exactamente, también, justo, exacto, porque creo que tiene mucho que ver la soledad, ¿no? Ujú. Creo que tiene mucho que ver que la desesperación en la ansiedad sea el sentir que estás totalmente solo. Sí. Y el sentirme acompañado en eso me ayudó como no tienes idea. Y bueno, obviamente para cada persona es diferente. Sí. No a todo el mundo le ayudan las mismas cosas, pero creo que sí, tener gente cerca es muy importante y sobre todo el ser muy claro con lo que te ayuda y con lo que necesitas. Ujú. Porque si simplemente estás ahí con la gente y nunca les dices, oigan, a mí me ayuda que hagan esto, ellos pueden tener toda la voluntad del mundo de ayudarte, pero ¿de qué va a servir eso si tú nunca dijiste como de, yo necesito que me hagan esto, yo necesito que me pregunten cómo estoy? Eso no sirve. O Ujú. sea, porque nada más te vas a estresar a ti, los vas a estresar a ellos y se pueden hasta alejar, ¿no? Sí. Entonces, ser muy claro con lo que tú necesitas, ¿no? En mi caso, me sirve mucho que me empiecen a preguntar cosas. Mm. Que empiecen a preguntar, a ver, ¿por qué te sientes así? ¿Qué es lo que traes cargando? Porque a mí me pasa mucho que se me acumulan las cosas y ahí es cuando estallo. Y en ese punto, cuando estallo, ya son tantas cosas diferentes de tantos aspectos personales, familiares, académicos, que ya ni siquiera sé cuál es. O sea, ya simplemente Solo es como una bola ahí. exactamente, Sí, sí, como sí, una sí, sí. avalancha, ¿no? Y entonces la gente, o sea, mis amigos me ayudan mucho como a decir, a ver, ¿cuál es cuál es el factor, ¿no? ¿Cuál es como determinante, ¿no? Ujú. Lo que realmente te está haciendo sentir así, y eso ya me ayuda a expresarme. Y a veces ni siquiera necesito una respuesta de los demás, simplemente necesito como yo hablarlo para poder darme cuenta de ciertas cosas. Sí, sí, Ujú. como para verlo desde lejos, ¿no? Como Ándale. que siento que muchas veces el decirlo en voz alta Ujú. hace que se vea todo más claro. Sí, Como que todo está en idea dentro de ti y Sí. justo es como en esa soledad de tengo que resolverlo todo yo. Ujú. Y al momento de tener a alguien a quien contárselo, es como, tal vez no era tan No grave está como tan yo mal. creía. Exacto.
Es algo que a ti también te ayuda, supongo, ¿no? Sí, sí, Ujú. totalmente. Como que en esos momentos que yo te conté como de que en la noche no podía dormir o así como en esos... Sí. Siento que es cuando me daban más como los ataques. Justamente yo me sentía muy sola. Y cuando cuando le empecé a platicar a mi mamá que me Ujú. pasaba eso, como que ya en el momento en el que me volví a dar, ya era como, ok, siempre está mi mamá ahí, ¿sabes? O sea, como puedo ir con ella, aunque sean las 3 de la mañana. Claro. Entonces sí siento que es muy importante. Y justamente el episodio pasado Ujú. hablaba de que es muy importante confiar en la gente. O sea, como tal vez tú no lo alcanzas a ver, pero es Ujú. confiar Sí. en la gente, confiar en que las otras personas te están viendo desde afuera y confiar en esas personas, Sí. simplemente. Y bueno, todo esto fue como cuando todavía estaba como muy presente la ansiedad en tu vida. Sí. Y después, ¿cómo empezó a disminuir? A pesar de que sigue constante, bueno, no sé si sigue Ujú. constante, pero ¿ha disminuido? Sí, creo que sobre todo empezó a cambiar, se empezó a transformar en algo diferente. Ok. Creo que antes de que disminuyera, desencadenó eh, otras sensaciones que no eran nada más como ese frenesí, ¿no? Que la ansiedad es como tu mente yendo a 1000 km/h, tú sintiendo todos estos síntomas de sí, frenéticos, ¿no? Rápidos, escandalosos, ¿no? Porque la ansiedad siento que es una condición muy escandalosa. Es Ujú. ruido por todas partes. Y creo que después de un momento de sentirme así muchas veces, eh, se compensó de alguna manera con indiferencia total. Ok, Y sí. con, de verdad que nada me importaba. Ujú. O sea, era el cuerpo así fatigado diciéndome como ya me cansé, ya no quiero nada más de esto. Y me acuerdo la primera vez que me sentí totalmente, eh, ¿cómo decirlo? Sin ganas de nada, totalmente Ujú. desganado. Fue una vez que fui a desayunar, no tan tarde, sí, 9:30 de la mañana, 10 de la mañana. Y el día estaba súper soleado, era un día bonito, ¿no? Ujú. Y salí a sentarme a una banca que estaba ahí afuera de la escuela y nada más me senté y otra vez sentí algo parecido en el ataque de pánico, como la cámara lenta. Sí. Pero esta vez no quería hacer nada al respecto. O sea, no quería como solucionar esa sensación de, ay, veo todo en cámara lenta, veo todo raro. Simplemente veía la cámara, veía todo en cámara lenta y hasta sentía que la manera en la que parpadeaba era pesada. Sentí que los párpados me pesaban y eso se me hace una locura, ¿no? O sea, estabas cansado de luchar contra la ansiedad. Sí, Como que ya dijiste, ay, ya, está bien. ya, Si vas a pasar, ya, exacto, éntrale. entrale, pero también mm, por- eso creo que lo empecé a pensar después porque esto todavía era también una sensación negativa, Ok. porque o sea, los párpados me pesaban, me sentía totalmente desganado y ahí fue cuando creo que empecé a tener ciertos síntomas más depresivos. Mm. Y me acuerdo mucho que hacía, o sea, sí, ya mis días los podía vivir, o sea, los podía como sobrellevar sin Sí. tener como muchísima ansiedad, pero simplemente no encontraba la motivación en hacer nada, ¿no? Y creo que eso fue una respuesta natural ante tanta agitación, mi cuerpo ya estaba muy cansado de eso, Claro, sí. mi mente también. Y sí fueron también semanas de que me costaba trabajo, pues lo típico, ¿no? Levantarte temprano, ir a comer. Bueno, esa es otra cosa importante. En los primeros días de ansiedad, como la primera vez que me empecé a sentir mal fue justo a la hora de la comida, saliendo del Mm. comedor, cada que regresaba a comer, me Te daba sentía ansiedad. muy ansioso, sí, Wow. pero muy ansioso. O sea, yo sentía que ponía un pie ahí y el estómago me daba vueltas del Wow. nerviosismo. Entonces, eso ya había pasado para mí en ese momento, pero no sentía tampoco ganas de comer. O sea, mi apetito estaba así destrozado, no sentía ganas de bañarme, no sentía ganas de hacer absolutamente nada. Ujú. Y eso tampoco me gustaba, obviamente, ¿no? Sí. Eh,
Y bueno, ya después de esto, creo que ahí toqué también fondo. Eh, sí, y fue cuando tuve una reacción parecida a lo que tú decías hace rato, que decías, ya no puedo estar, o sea, ya esto no me está dejando vivir, no me está dejando Sí. hacer las cosas que quiero, no me está dejando convivir con la gente como quiero. Y pues reaccioné un poquito más, ¿no? Hablé con mi mamá, le dije, realmente me siento muy mal y yo no le veo salida a esto, no sé qué hacer, ayúdame. Ujú. Ella vino, de hecho, a Canadá, bueno, seguro te Ah, acuerdas. sí, me acuerdo. Va a ser tu cumpleaños. Iba a ser mi cumpleaños, sí, justo. Vino unas 2 semanas. Me trajo, me trajo los chochos reparadores, conocidos como sertralina. Porque, bueno, yo ya iba a terapia. Bueno, fue a terapia en varios momentos de mi vida. Y en ese momento volví a hablar con la terapeuta y le dije, oiga, me siento de esta manera y la otra. ¿Cuando tuviste ansiedad o cuando tuviste más síntomas de depresión? Creo que más como en la etapa final de la ansiedad extrema, ¿no? Ok. Y creo que ella se dio cuenta de eso y dijo, ¿sabes qué? Vamos a intentar, o sea, te escucho y podemos tener terapias, pero ella me recomendó que tratara con los medicamentos, ¿no? Para ver Ok. cómo me sentía. Aunque sea, porque ella lo veía como una respuesta fisiológica muy extrema. Entonces sentía que sí reducía como mis niveles de estrés físicos, ¿no? De sus manifestaciones físicas, podía controlar mejor la ansiedad y como empezar a crear hábitos para combatir con eso y posteriormente quitar el medicamento, Ujú. ¿Y si pasó eso? que fue exactamente lo que pasó. Ok. Aunque la verdad, la experiencia varía también con cada quien. Esos medicamentos sí funcionan y funcionan para bastante gente, para otros no. Yo siento que a mí me hizo un poquito. O sea, yo siento que me ayudó un poquito a regularizarme, pero creo que también sin el medicamento sí pude haber como forjado mejores hábitos, sí pude haber salido de eso, pero creo que el medicamento me dio el empujoncito extra Ok. para acelerarlo y en ese momento yo lo necesitaba. Sí, O sí, sea, claro. yo lo necesitaba y sí, para mí funcionó. Ahí es cuando empecé a hacer otra vez más actividad física, ahí es cuando empecé otra vez a, no sé, conectar un poquito más con la gente, pero sobre todo conmigo mismo. Sí, qué importante eso. Súper importante porque yo no podía estar solo, porque sabía Ujú. que en el momento que estuviera solo todo iba a estallar otra vez. Sí. Y ya, había momentos en el día donde podía estar solo y no pasaba nada. No me sentía mal. Tal vez al principio sí me tenía que poner música cada rato como para mantener mi cabeza ocupado. Pero yo soy muy, muy consciente de todo lo que hago. O sea, demasiado a veces creo, y eso como que me estresa también un poco. Pero la ventaja de ser tan consciente de eso es que también me di cuenta que de lo que estaba haciendo bien y lo que estaba haciendo mal. Sí. Y lo que tenía que hacer para estar bien. ¿A qué te refieres con bien y mal? O sea, ¿de que te hacía peor para la ansiedad? Exactamente, ¿no? O sea, sabía que esto era como una manera, como había cosas que eran una manera de evitar mis pensamientos y mis emociones. Y si hay algo que he entendido ahorita es que la confrontación y el ponerle atención a lo que sientes es muy importante también. Sí. No basta con evitarlo, ¿no? Es como la analogía que a mí me gusta mucho. No es mía, no me acuerdo dónde la escuché, pero no es mía. Pero es que, por ejemplo, cuando enciendes un coche Ok. y en el tablero ves que hay como los iconos del aceite, hay varios iconos ahí, ¿no? Ujú. Entonces, haz de cuenta que uno de los iconos se prende, significa que hay un problema, ¿no? Entonces, si tapas el icono del aceite con el dedo, ya no lo ves, pero no significa que el problema haya desaparecido, ¿no? Y creo que a veces hacemos eso, ¿no? Como evitamos el lidiar con cómo nos sentimos y tapamos el icono con un dedo, pero no estamos resolviendo el problema, ¿no? Sí. Entonces creo que yo tenía mucho cuidado cuando estaba haciendo eso y trataba de evitarlo a toda costa, ¿no? Ujú. ¿Y eso sigue pasando ahorita? O sea, ¿sigues teniendo momentos específicos en los que te dan más ansiedad? Como que está triggered algo y te da más ansiedad. Creo que es cuando estoy procrastinando un poco el trabajo de la escuela Ujú. y a veces es en momentos que yo todavía siento que son como rachas medio aleatorias, Ujú. que puedo estar en la biblioteca, o sea, tranquilo, trabajando, escuchando música, y de repente me pongo en cuestionamiento algo mío, como de, estás estudiando y bla, 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 pero no, lo que estás haciendo no es suficiente,
¿no? O sea, Ok. deberías estar estudiando más. O, a ver, ¿qué tal si alguien te pregunta algo de este tema? No sabrías ni qué decirle porque pues, eres ignorante, ¿no? En tal cosa. Y entonces empieza como... parece una tontería, ¿no? Y Ujú. ahora que lo pienso, pues sí, no es nada importante, ¿no? Nadie puede saber como todo Todo. y uno debe existir y hacer lo que lo hace uno feliz y pleno y satisfecho. Pero creo que cuando tienes una noción un poquito distorsionada de ti mismo, todo lo que has logrado o no has logrado, incluso si es importante para ti o no, te afecta. Sí. Y eso me pasa todavía. ¿Y tienes alguna herramienta para en esos momentos? Sí, creo que mi herramienta esencial, no solamente para esos momentos, pero en general, es hacer. O sea, actuar, hacer Mm, algo con esos pensamientos. Porque, y no me refiero a evitarlos, porque justamente no creo que sea esa la solución, pero más bien decir como, ok, a ver, estoy sintiendo esto, voy a prestarle un poquito de atención, ¿no? Y entonces, depende de la situación y ahí creo que ya es algo un poquito más difícil de explicar porque es una sensación que yo tengo, que digo, ahorita estoy teniendo este tipo de pensamientos, entonces lo que tengo que hacer es escribir sobre mis pensamientos. ok. O ahorita tengo este tipo de pensamientos, creo que lo que tengo que hacer es hablarlo con alguien, ¿no? O creo que lo que tengo que hacer es anotarlo y posponerlo para más tarde, ¿no? Y esa es una práctica que es un poquito más difícil porque yo a veces como que lo escribo, si es muy intrusivo el pensamiento, sí tengo que a lo mejor salirme a caminar o algo así y distraerme un poquito más. Pero a veces sí es útil anotarlo y poder evaluar ese mismo pensamiento cuando estés más tranquilo o cuando estés Mm, menos ocupado. ok. Este, Pero sí no pero dejarlo ahí al hacerlo. fondo. Exactamente, Sí, sí. Si lo vas a anotar, lo vas a hacer en la noche porque si no, es lo mismo de tapar el icono sí. con un dedo, ¿no? Entonces ahí depende de la magnitud y del tipo de pensamiento, pero sobre todo cuando con muchas de mis cuestionamientos tienen que ver con mi imagen propia, con Ok. lo que yo siento de mí mismo, me parece que yo al hacer algo que considero útil o que considero bueno para mí, me quita ese peso de encima, ¿no? Ok. Y también tratar de pensar y darme compasión de como, ok, tal vez no has logrado esto, pero has logrado esto otro. Recuerda Como que hablarte a ti mismo. exactamente, sí, como si fueras un buen amigo tuyo, ¿no? Mm, Porque al final de cuentas, o sea, todos los amigos que tengamos y toda la gente que tengamos, eh, puede que los apreciemos mucho y que sean grandes amigos, pero a fin de cuentas la única compañía constante que tienes eres tú mismo. sí. Y si no haces las paces contigo mismo y si no estás bien contigo mismo, por más que trates de apagar esa voz, ahí va a estar. Sí. Sí, sí Ujú. me identifico mucho en esta parte contigo porque justamente, o sea, como que yo me di cuenta que me cuesta trabajo estar conmigo misma Sí, y eso me daba ansiedad. sí. Em, entonces me identifico con esta parte y se me hace algo muy valioso el hecho de que tengas herramientas y que sepas escucharte, como que Ujú. sepas, como que tu herramienta es, tengo que hacer algo, pero es muy valioso el que sepas escucharte para saber qué tienes que hacer en ese momento. Ujú. Entonces siento que eso está muy rescatable, está muy padre. Eso es algo útil, sin duda. Y bueno, otra cosa que se me ocurre que Ujú. creo que es muy práctica, una herramienta que me ha servido mucho y que luego también se me olvida, Ujú. pero que ahí la tengo siempre y cada que la utilizo me saca de inmediato, Sí. es que bueno, siento que muchas personas tienen pensamientos intrusivos, pero de un tema recurrente o de varios temas recurrentes. Por ejemplo, como lo que dije de mí, ¿no? A veces es como de mi imagen propia, ¿no? Ujú. Y de cómo me siento sobre mí mismo, ¿no? Entonces, seguramente la gente que ha vivido eso, y tú también, yo creo, se identifican que llega un momento que estás pensando tanto en eso que hay un momento donde para. Y como que tú le encuentras una solución parcial a ese bucle que tú generaste. O sea, por ejemplo, digamos que yo me siento mal porque, yo qué sé, reprobé un examen, ¿no? Ujú. Entonces empiezo a decir, no, reprobaste un examen porque no estudiaste bien, porque eres irresponsable, porque siempre has sido irresponsable, porque no hay manera de que dejes de ser irresponsable, bla, bla, bla. Y llega un momento donde ya estoy más tranquilo que digo, bueno, ¿sabes qué? A lo mejor fui irresponsable para este examen, pero ¿por qué? Vamos a analizar qué es lo que me hizo ser irresponsable. Estaba ocupado con esto y con esto.
Entonces no fuiste tan irresponsable, más bien estabas ocupado y no supiste manejar tu tiempo. ¿Qué hacemos para poder manejar nuestro tiempo? Pues vamos a organizarnos más para la próxima semana, dividirnos por día el trabajo. Y ahí está como una solución, ¿no? Parcial. Pero ¿qué pasa? Que cada vez que vuelve el pensamiento y estás muy ansioso, recorres el mismo camino una y otra vez y siempre llegas a la misma solución o a algo parecido. Pero dije, ¿por qué tengo que recorrer el mismo camino una y otra vez? O sea, ¿por qué no me puedo ahorrar eso? Entonces tengo en mi aplicación ahí de notas del iPhone, la que está ahí estándar, como temas que me hacen sentir ansioso, ¿no? Como de la escuela, por ejemplo, ¿no? Por decir algo. Entonces digo como de una pequeña descripción del tema, como de, para cuando me sienta mal por cómo me fue en un examen. Y tengo como solución y ya tengo como así en la notita, pensar en que puedo organizarme mejor para la próxima vez y empezar a organizarme de inmediato. Entonces eso de alguna manera me ahorra el camino de tener que otra vez torturarme y darme cuenta de que hice las cosas mal. Y más bien me da la solución a la que voy a llegar de todos modos seguramente cuando esté más tranquilo, pero de manera mucho más rápida. Y eso a mí me sirve muchísimo, muchísimo. Okay. Y el tenerlo al alcance de tu mano en el teléfono lo hace más práctico y más útil aún. Ok, qué interesante. Al alcance de tu mano. Exacto. La solución de la ansiedad al alcance de tu mano. Compre hoy. Voy a patentarlo. Sí, es una buena idea. Siento que sí hay varias personas a las que les puede servir eso. Siento que, bueno, la verdad yo no sé si me serviría, tendría que intentarlo. Sí. Pero sí me veo como teniendo dificultad en querer encontrar una solución cuando tengo ansiedad. Ok. Porque es como justamente como que nada, no eres racional en ese momento. Claro. Pero si lo vuelves un hábito, sí, siento que sí podría llegar a hacerlo. Me hace sí. una herramienta bastante viable. Sí, o por lo menos como algo diferente, ¿no? A lo que creo que es algo que yo nunca he visto. Seguramente sí ha de haber como recursos similares, pero siento que esto es algo que a mí, justo en lo personal, me sirve, ¿no? Uh-huh. Y a lo mejor tú vives como tu ansiedad de manera diferente. Uh-huh. O sea, porque tú dijiste, ¿no? Que no es tanto para ti el buscar una solución en el momento. Creo que tú dejas tal vez que fluir un poquito más esas emociones. ¿Cómo afrontas tú? Sí, la verdad ya no me acuerdo bien porque hace mucho rato que no siento una ansiedad así de fuerte. Qué bueno. Entonces, sí, bueno, qué bueno, la verdad. Entonces, para las personas y para ti también te digo como es posible, ¿sabes? Es posible reducir esos niveles de ansiedad porque siento que en esos momentos es como ya, algo que voy a tener que vivir con esto siempre. Sí, claro. Pero sí he logrado, o sea, sí he tenido como varias formas en las que he reducido esos niveles de ansiedad, pero cuando sí me da ansiedad, justamente algo que apenas descubrí hace como 2 semanas, es que como que a mí o sea, en este momento de mi vida, como que lo que me da ansiedad es pensar en el futuro, en pensar como qué va a ser de mi carrera, cuando acabe, en qué voy a trabajar. Escogí una carrera que no tiene mucho campo de trabajo, etcétera, etcétera. Como que estoy siempre pensando en el futuro, para este verano no tengo trabajo, bla, 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 bla. Y entonces, como que me voy en este fluido de pensamientos en el futuro. Y me digo la frase como de life is happening now. Como la vida está pasando ahorita. Y solo con esa frase ya es como shum, como que regreso a mí y es como wow. Como, todo eso que me preocupa ahorita no está pasando. Ándale. Es como, ¿dónde estoy ahorita? Estoy en un salón de podcast grabando contigo. Y es como, ya no importa nada. Solo importa el que esté ahorita conmigo. Exacto. Y justo como que no lo racionalizo. O sea, es más bien como el presente. Y justamente una de estas herramientas que me han ayudado a reducir mis niveles de ansiedad es meditar. Sí. Porque justamente, bueno, yo medito Vipassana porque hay muchísimas meditaciones, pero la que yo hago es Vipassana. ¿Y esa qué se diferencia de...?
Ay, la verdad no sé exactamente cuál es la diferencia, pero sé que esta, como que todas, según yo, no Ujú. estoy segura tampoco, pero según yo, todas se concentran en la respiración y como el momento presente. Sí. Y esta es justamente, no se enfoca en la respiración, se enfoca simplemente en el momento presente. Ok. En simplemente escucharte y escuchar todo lo de tu alrededor. Porque se supone que hay como 6 puertas de los sentidos. Ok. Solo tenemos 5, pero la sexta es la mente. Ujú. Porque en la mente siempre está pensando algo, siempre Sí. piensas en algo, justo lo que platicábamos ayer, que es como, estás hablando con alguien, pero tu mente siempre está activa, siempre está pensando en otra cosa. Entonces, como que al momento de meditar, cerrar los ojos y solo estar con tu mente, puedes alcanzar a ver exactamente qué estás pensando. Entonces es como, ok, me acordé de algo que pasó ayer y entonces digo como, ok, pasado, pasado, pasado. Y luego ese pensamiento me genera ansiedad Ujú. o me genera miedo. Ujú. Y entonces digo, ok, miedo, miedo, miedo. Y entonces al momento de mencionarlo, como no solo como sentimiento, sino como que lo menciono y dejo que se vaya. Como, ok, eso es lo que estoy sintiendo en este momento, es real lo que estoy sintiendo en este momento y ya, dejo que se vaya. Sí. Entonces, y otra vez regreso a concentrarme en mi respiración. Bueno, no se concentra en la respiración, se concentra en el abdomen, como Ok. entra y sale, pero Sí. es justamente el regresar al momento presente. Entonces, eso como que me ha ayudado bastante. Y otra cosa que me ha ayudado bastante son los hábitos, como en general Claro. de la vida. Ujú. Como tener una rutina en la noche, tener una rutina en la mañana. Como que en general hacerme mi vida más fácil, como que hacerme mi vida más tranquila. Como que siento que pensamos que la vida es así, la vida es rápida, pero en realidad yo tengo la posibilidad, o sea, sé que esto lo digo desde un como lugar de mucho privilegio, Sí. pero desde ese lugar sí tengo la posibilidad de hacerme la vida un poco más fácil. Claro. Como tener una rutina en la noche de, no sé, acostarme a cierta hora, para dormir 8 horas, y luego cuando me despierto, como no ver luego mi celular, o sea, mi celular Ándale. lo dejo afuera todo el Ah, es muy tiempo buena y idea. desde, no sé, desde como 1 hora antes que me voy a dormir, ya no uso mi celular, Ujú. etcétera, etcétera. O sea, como que todas esas pequeñas cositas que son como X, Sí. en realidad es algo que me ha ayudado bastante a Ujú. bajar mi ansiedad. Súper. Sí, Sí. entonces esas son como las herramientas que a mí me sirven. Ujú. Tú dijiste tus herramientas. Sí. Entonces, creo que hemos llegado al final del podcast. ¿Ya? Sí. ¿Ya? Tan Podemos seguir rápido. hablando y hable y hable y Podemos hable y seguir hable. fuera del aire, ¿no? Así Fuera del también. aire. Oficialmente eres el episodio más largo de este podcast. Híjole, no, podríamos hacer lo que durara bastante Podríamos más, estoy seguir segurísimo, mucho más. pero para que la edición no sea tan complicada, ¿no? Sí, exacto. Entonces, qué bueno que platicamos de todo esto. Espero que las Sí. personas que nos escucharon se sientan acompañadas en su ansiedad, que es justamente la idea de todo esto, de contarles nuestra experiencia. Y pues justamente, o sea, no sé, yo me di cuenta que la ansiedad no se vive de la misma manera. Claro. Y que al mismo tiempo sí se vive de la misma manera porque nos ayudan ciertas cosas que me Ajá. sirven a mí, te sirven a ti, Sí. y otras cosas que me sirven a mí puede ser que no te sirvan a ti. Sí, justo nada más quería agregar, ¿no? A lo que dijiste de los hábitos y creo que eso también es bastante útil, ¿no? O sea, tal vez a mí no me funciona una rutina tan estricta porque a veces me siento como obligado, ¿no? A cumplir con esa rutina y en cuanto me salga así un poquito, ya me empiezo a frustrar, Sí, ¿no? sí, claro. Pero creo que tiene mucho valor los hábitos, sobre todo sí crearte hábitos
que sepas que te van a hacer sentir bien Ujú. y también poder dejar los que sabes que no te están haciendo bien, porque eso se sabe, eso se siente, o sea, si le pones atención a tu cuerpo, a tu mente, sabes que cuando estás haciendo algo, a largo plazo no te Sí. está beneficiando. Sí. Y creo que a veces cosas que uno puede pensar que no ayudan muchísimo. O sea, la actividad física ayuda demasiado. Sí, suena O sea, como cliché, pero sí. ayuda demasiado. O sea, no hay día que... Bueno, tal vez hay días que a lo mejor si estás muy estresado no te va a cambiar así la vida en un segundo. Pero creo que con el ejercicio, sobre todo cuando te estás exigiendo mucho con el deporte, que estás totalmente enfocado en eso, acabas así sudadísimo, deshidratado, cansado, pero también como con, no sé, te sientes más limpio, más Sí, ligero. sí, sí. Se te olvida toda esa basura mental que Exacto. pensabas que era real. Exacto. Pero justamente, o sea, como que siento que ahí se combinan nuestras dos cosas, como que te concentras en otra cosa. Ujú. Te concentras en otra cosa y entonces eso hace que estés en el momento presente. Exacto. Entonces, Justo. Y aparte, o sea, ya fisiológicamente te está ayudando, ¿no? Sí. Las hormonas que estás, o sea, lo que estás produciendo, ¿no? Sí, las los endorfinas. neurotransmisores que estás produciendo, ajá, las endorfinas, la serotonina, o sea, todo eso se te sube, ¿no? sí, Y sí, puede ser difícil y puede ser que sea lo último que uno quisiera hacer, pero a fin de cuentas ayuda, ¿no? Y Sí. hay mucha evidencia al respecto y en carne propia uno lo vive también, ¿no? sí, y siento que justamente todo esto que decimos de los hábitos es algo preventivo y como para bajar los niveles de ansiedad para que no llegues a esos extremos que ya Ujú. platicamos y para cuando sí tengas más ansiedad como que lo normal, digamos, entre comillas, es también tener estas otras herramientas. O sea, Ándale. como que tener herramientas para hábitos Ujú. y herramientas como para momentos más específicos con Ujú. más ansiedad. Exacto. Sí, me Sí. parece muy valioso. Listo. Qué Muy padre bien. que platicamos. Muchas gracias por escucharnos. Gracias Ujú. por estar aquí y nos vemos en el siguiente podcast de Por Amor a Mí. Adiós. Bye. Ay, ya me estaban doliendo los oídos. Vamos a ver si se grabó todo. Y ahorita sí se llenó tu almacenamiento, ¿no? Ay, se grabó todo.